porque en este momento está en línea el doctor Agustín Blanco, secretario general de la Sociedad Oftalmológica de Mar del Plata. Agustín, buen día, ¿cómo le va? Hola, José Luis, buen día. Un gran saludo para vos y para toda tu audiencia. Bueno, gracias, muy amable. Agustín, el otro día vi algunos tweets suyos hablando de lo que está pasando, digamos, hacia adentro del sistema de salud y las situaciones complejas en las que tienen que estar desenvolviéndose los profesionales de la salud. Me parece bastante curioso y en más de un sentido insólito que recién ahora, en este tramo, se comienza a hablar de lo obvio, que había que empezar por el recurso humano y el control de las condiciones de trabajo del recurso humano antes que por la loca carrera de compras que se llevó adelante en la Argentina en las primeras semanas de la situación de pandemia, ¿no? Y bueno, viste que Argentina parece que en determinadas situaciones se convierte en el reino del revés, como decía María Elena Walsh. Yo también hubiese creído, por ejemplo, que en los hospitales, en los centros de salud, etcétera, se iban a hacer muchos más testeos. Por ejemplo, yo pensé que nos iban a cuidar un poquito más, sin embargo, en 6 meses que van de pandemia, jamás nos testearon. O sea, nadie de los que yo conozco, del personal de salud, fue testeado haciendo lo que se denomina un screening. Pero sí, es como vos decís, hay cosas que realmente dan vergüenza ajena, porque cuando uno se entera de que en este país se compraron miles de bolsas mortuorias antes que priorizar otras cosas, realmente da mucha vergüenza ajena, José Luis. Y yo te dije en la entrevista anterior que tuvimos hace ya prácticamente 3 meses, yo te conté que yo había tenido que sacar plata de mi bolsillo para comprarme mi barbijo N95, porque cuando empezó todo esto, pasaron casi 2 meses hasta que el hospital donde trabajo me dio mi barbijo N95. Y por supuesto que yo no esperé todo ese tiempo. Claro. Yo me compré mi barbijo de mi bolsillo. Y así como eso, hay montones de otros ejemplos que te podemos dar. Y la pandemia, como también te dije en la última entrevista, vino a desnudar un montón de situaciones anormales que los médicos, lamentablemente, a lo largo de montones de años, fuimos aceptando como que estaban bien, y no estaban bien, José Luis. Y esto lo que terminó de hacer es exponer todas esas situaciones, y ahora, a medida que fue pasando el tiempo, mucho peor, la gente está agotada, ya van 6 meses de todo esto, y no se avisora una salida, y no aumentaron los test. Es realmente increíble. Debemos ser uno de los países en el mundo con menor cantidad de test por cantidad de habitantes. Y realmente uno, ante esta situación, como vos decías sobre la carta de la colega cardióloga, le da mucha vergüenza ajena todo este tipo de cosas. No, sin duda, pero además en un escenario donde permanentemente y desafortunadamente se mezclan criterios y se mezclan efectores que salen a hacer política o bancan política. Recuerdo que al inicio de la situación, una mañana acá, una señora me escribía muy airada y me decía, usted no entiende que en este momento el presidente es como nuestro padre y hay que obedecer. Yo decía, sí, sí. Increíble, No, sí, sí, sí. increíble, realmente. Hay gente que Acá está muy dañada yo lo que intelectualmente. veo, mi humilde opinión, es que tenemos que tratar de concientizar a la población de que cambie hábitos que ha tenido durante toda la vida, porque es una situación inédita y hay un montón de cosas que no se pueden hacer. Y lamentablemente hay muchísimos actores en todo este juego que lo único que están haciendo es meter miedo. Y no hay que meter miedo, lo que hay que hacer es crear conciencia, enseñarle a la gente. Lamentablemente yo no veo nadie que haga eso. Quieren meter miedo y únicamente miedo, y esa no es la salida.
No, No no. es la salida, porque el miedo paraliza y no sirve. Estamos viendo gente que no se muere por COVID y que se muere por montones de otras cosas Claro. porque está paralizada en su casa por el miedo. Entonces, a ver, tratemos de diferenciar las cosas. Una cuestión es enseñarle a las personas qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer, y otra cosa es prohibirles, que tampoco no está bueno. Creo que debemos tratar de concientizar con respecto a esto. Y antes de irme del tema, con respecto a lo que vos decías anteriormente del recurso humano, tengo relación con gente que hace terapia intensiva y yo veo mucha gente que se llena la boca hablando de las camas, de la cantidad de respiradores y de un montón de cosas, y no sabe que todas esas camas y esos respiradores tienen que estar supervisados por un médico intensivista. Y lamentablemente ningún gobierno fomenta que haya médicos intensivistas. ¿Por qué? Porque le pagan, el trabajo se lo pagan por hora, y el valor de la hora de lo que le pagan es realmente paupérrimo. Entonces, es una especialidad que no elige prácticamente nadie. Entonces, yo tengo un amigo médico intensivista en la ciudad de Corrientes, de donde soy yo, que hace unos días escribió una nota donde decía: somos los que estamos más en contacto con la muerte. Y acá nadie habla del recurso humano. Claro. Nadie habla de los médicos intensivistas. Todo el mundo se llena la boca con los respiradores y el número de camas. Lamentablemente es algo que también hay que decirlo, José Luis. Sí, sí. Porque son cosas muy importantes. Sí, mira, si me permitís, ¿no? Una de las columnas que actualicé este domingo, digo, cuando esto comenzó, a mi criterio, en mi modo de ver, y es a fuerza de ir sumando información, no es cosa que se me ocurre, no es que hay un momento del día que me voy a algún lugar y recibo una visión divina. Lo primero que habría que haber hecho es cortar el pluriempleo. Lo primero, porque los propios actores del sistema son vehículos de transporte del COVID, en algo para lo cual evidentemente no sabemos, no tenemos las defensas necesarias, etcétera. La segunda cuestión es preguntarse por el recurso humano. ¿Cuántos intensivistas tengo? Sabemos que hay un déficit desde hace mucho tiempo. El tercer tema era decir, bueno, ¿cuántos jóvenes han concluido su carrera de medicina? Tenemos miles de jóvenes en la Argentina que han concluido su carrera de medicina y no se les habilita para ingresar a formarse. A lo mejor había que tomar ahí sí una decisión dura y decir, bueno, mira, ¿vos qué querés ser? Tal cosa. Bueno, no, ahora vas a tener que esperar. Ahora te vas a formar para poder apoyar en esto, que es la clave del sistema. Entonces, después se llenan horas con imágenes de ayer, las pasaban por todos lados, no sé de qué nosocomios son, de un grupo de profesionales que se abrazan entre ellas y lloran y se ve que estarían muy angustiadas, muy destruidas por todo lo que les toca vivir. Pero esa gente necesita reemplazo. La gente necesita decir... Lógicamente, una de las primeras cosas que nos dijeron cuando empezaron todo esto era que se cortaban todas las licencias y todas las vacaciones, que nadie se podía tomar nada porque estábamos en una situación de que nadie se podía tomar ningún descanso de nada. Entonces, realmente el médico es médico, no es un robot. Se puede enfermar, puede estar agotado, puede tener montones de situaciones anormales que hagan que no tenga que ir a su trabajo. Entonces, me parece que hay un montón de cuestiones para revisar. Realmente hay muchísimas cuestiones para revisar en todo el ámbito de salud, tanto a nivel privado como a nivel público. A nivel privado, te puedo contar que todas las obras sociales, prepagas y mutuales, prácticamente deben haber solamente 2 o 3 que se hicieron cargo de lo que se denomina el EPP, el equipo de protección personal. Y realmente eso también da vergüenza. Porque yo me tengo que proteger. Porque estoy casi a 10 centímetros cuando estoy revisando en oftalmología a un paciente. Claro.
Y si yo no me protejo, y yo no lo protejo al paciente, estamos haciendo las cosas mal. Y esa protección, ¿quién la va a pagar? El sistema no lo quiere pagar. Tiene que salir de mi bolsillo. Con referencia a uno de mis tweets, ayer una persona me contestó: pagate el test vos, no seas rata. ¿A vos te parece, José Luis, eso? Bueno, pero es que, a ver, Yo no puedo creer, te juro que hay cosas que no las puedo creer. Es que hay un poco de todo y está alentado. Hoy, por ejemplo, en una de las coberturas que se hacen de las acciones que llevó la Municipalidad de General Porredón, se siente muy cómoda mostrándose como un represor eficaz, ¿no? Y se desactivaron 9 eventos sociales, clausuraron un bar. Bueno, esto sería parte, digamos, de la crónica. Lo brutal es las opiniones que aparecen, ¿no? Deberían secuestrar los autos, retirar las licencias por lo menos un año, multarlos, publicar los nombres. Le faltó pedir que los castiguen a latigazos en la plaza pública, ¿no? Si lo viera Goebbels, se asustaría. No, tremendo. Es un nivel de fascismo, pero pavoroso. Y además, cero capacidad de análisis. Cero capacidad de análisis de lo que ocurre. Pero bueno, también hay un sistema político y mediático que los alienta a eso. Lamentablemente. Sí. Si no cambiamos la cabeza entre todos, yo no avisoro una salida. Porque me parece que sí. Tengo gente amiga que me dice: no, lo que pasa es que el argentino es hijo del rigor, por eso tenemos que seguir con las prohibiciones. Y yo no estaría tan de acuerdo, realmente. Yo creo que vos le podés prohibir a alguien algunas cosas durante un tiempo, pero no podés vivir toda la vida con prohibiciones. Van 6 meses de pandemia y seguimos con las prohibiciones y no testeamos aparte. No sé, me parece que algo no estamos haciendo bien y como te digo, no avisoro una salida. No, sin duda, si la hay, no va a ser por caminos gratos ni amables. Desafortunadamente, como sociedad, me parece que va a ser así. Agustín, gracias, que tengas una buena jornada. Gracias por el tiempo y la ilustración que nos has dedicado, muy amable. Muchísimas gracias, José Luis, un gran saludo. Hasta luego. Agustín Blanco, secretario general de la Sociedad Oftalmológica de Mar del Plata.